Entonces, volviendo a qué hacemos, ¿no? Yo, por ahí, hablamos especialmente de los chicos del 0 a 3, pero ¿quiénes tienen chicos de 0 a 3? Levanten la mano. Chicos de 3 a 7, de 7 a 14, y de 14 a 21, y de 21 para arriba. Bueno, ustedes tendrían que estar acá porque la idea es ver qué impacto. Uno puede hablar del impacto. Yo me acuerdo, yo en casa era un quilombo, no había nadie, no había referentes. O sea, sí, mi referente es mi mamá. Por lo estoico y pudiendo verlo y hacer un trabajo de mucha autocompasión con mí mismo y con ella, realmente hoy es un ejemplo, ¿no? De posguerra, vino de la guerra, pero la guerra generó que para lo materno y estaba muy sensible, pero logró. Si yo estoy parado acá es porque los primeros 3 años eso es suficientemente bueno, lo recibí y seguramente más. Después yo tengo la oportunidad de volver a trabajarme a mí mismo para soltar un montón de narrativas y programas en donde uno se da palos o uno piensa que no puede ser o que no va a ser porque no tuvo, no recibió. Y esa es el cuentacuentos de la mente, pero no es quién soy yo, ¿no? Es cómo tengo esa segunda oportunidad independientemente. Pero televisión, lo que quería, Atari, me acuerdo tardes de Atari eternas, solo o acompañado, me acuerdo en la calle, o sea, a los 13 años me incendio literalmente porque fue con fuego sobre la ropa, del 60% porque en casa hay un vacío absoluto, yo podía hacer lo que quería. Nunca tuve a alguien que me mirara. Y hasta hoy digo, qué bueno haber tenido un padre, porque si me tocaba a mí mismo, hincha pelotas y un obsesivo con lograr o querer cosas, ¿no? O sea que no hay un bien, es muy amplio el desarrollo que tenemos. El tema es desandar esos caminos y animarse a verlos, pero no como bien o mal, sino como vida misma. Y la vida como una aventura, ¿no? De aprendizaje y de curiosidad y de perderla y de estados de ánimo. Hoy justamente a la mañana leía en donde gran parte de nuestro problema, la medicina dice que la depresión es negativa, es una enfermedad, y en realidad son estados fluctuantes. Cuando la vemos como enfermedad, ahí nos encasillamos y nosotros compramos, pero en realidad son estados en donde uno se habla de una determinada manera y cambiando la manera en la que se habla, cambia la depresión y puede aparecer otra cosa. Somos muy plásticos, muy maleables. Calculen lo que somos algo increíble, inexplicable. O sea que el potencial que tenemos no tiene límite. Y si uno habita esos lugares, salimos de la rutina esta de lunes a viernes, el viernes estoy bien, el sábado estoy bien, el domingo arranque. ¿Qué estamos haciendo? ¿De dónde estamos pensando la vida? De como obligación, como algo, y la vida es mágica. Y si estamos en ese lugar, vamos a poder, no hace falta una charla. El contexto cada uno está viviendo, porque la vida es el libro que te dice, encendamos esto. ¿Cómo lo encendemos, no? Porque en realidad esto aparece, pero porque no está encendido esto. Si nos ven alegres, nos ven intensos, nos ven curiosos, nos ven asombrados, y uno tiene otros diálogos con los chicos. Y uno puede permanecer en diálogos que a veces son irracionales y malos tratos de los adolescentes, ¿no? Que si uno se lo toma personal, es una cosa, y si uno lo entiende como parte de un proceso increíble de conocer las emociones, de reflejar, de enojar. Hoy creo que el desafío es más dejar que fluyan estas cosas y poder escucharlas de un lugar seguro, sin tomarlas personal, porque en ese lugar la respuesta va a ser generalmente la respuesta más adecuada. Porque yo no puedo estar preparado para criar, sí puedo estar disponible, porque ahí trabaja otra cosa, trabaja una seguridad emocional. Lo que me dice mi hijo, cómo lo escucho y lo entiendo a él, en vez de decir, ¿cómo me faltaste respeto a mí? En realidad no me falta el respeto a mí. Él se está haciendo, no entiende ni cómo es la vida, y encima yo creo que hoy ser niño y adolescente es muchísimo más difícil de cuando éramos nosotros adolescentes. Y para los padres también. Entonces hoy está muy de moda hablar de la co-construcción, y en realidad es un armado permanente de nosotros mismos con ellos, acompañando y tratando realmente de que la base está, venimos con eso. Nosotros es como el agua, ¿no? Saber cuándo correrse y cuándo dejarla pasar, ¿no? Pero para eso uno tiene que estar presente. Pero yendo a lo concreto, obviamente hay que generar acuerdos, que creo que para mí hoy, en lo personal, es el desafío principal, es juntarnos y poder anticipar. Una de las maestras del colegio, de mi hija de 10 años, por una cuestión de cosas que pasaron con alumnos de quinto año,
los cuales ella había sido la maestra. Dice, bueno, mírense las caras. Ustedes se hablan, se sonríen, son todos amigos, está todo bien. Bueno, yo también esto lo viví. Y no pude anticipar lo que pasó en quinto año. Mis padres se peleaban, no estaban de acuerdo, cada uno opinión. Entonces, en realidad, es como tomamos el toro por las astas y hablamos de lo que tenemos que hablar, ¿no? Y cómo nos exponemos a eso. Porque a veces cansa tener que hablar cuando obviamente uno piensa de una manera y el otro piensa y yo digo algo que en realidad hiere al otro y no salimos de, vos me hablás porque... Entonces uno parece que está hablando como que uno tiene razón porque en casa se hacen las cosas así y vos las estás haciendo mal. O sea, es muy cuidadoso empezar a hablar para generar acuerdos. Porque los acuerdos tienen que ver a qué edad, ya, por ahí, en primer grado, empezar a anticipar. Por suerte, la elección de la comunidad ya algunas cosas te las pone en seguro. Porque vos elegís un determinado colegio porque sabés que en ese colegio están poniendo la atención en esto y en esto y en esto. Y el gran desafío es, por experiencia con los otros padres, es donde existe esta voluntad, pero después los chicos, cada familia le compra el celular a los 6 años, otro a los 10, y encima no el Nokia, sino le compra el iPhone, entonces ya hay una diferencia, y ahí ya se hace muy difícil de manejar eso cuando no hay un eje comunitario que trata, sea el colegio, sea el movimiento pedagógico del colegio, o sea los padres que de alguna forma se juntan para generar acuerdos. Porque en realidad yo hoy creo que el principal, esto está para quedarse, es como cualquier cosa, es como el fuego te quema una casa o te hace la comida. Y esto, en mi experiencia también, por una situación que sucedió con mi hijo de 14 años en el colegio, para mí fue las redes que se armaron a través de esto, las cadenas de oración, y la energía que uno sentía, porque cronometrábamos cadenas de oración a las 8 de la mañana, a las 12 y a las 16 horas. Y la energía que uno sentía, para mí tuvo un efecto increíble sobre lo que sucedió. O sea que esto en realidad puede ser una herramienta espiritual, si la usamos adecuadamente. El tema, creo que el desafío es ese, ¿no? Como todo, nada es bueno ni malo. Sino tenemos que ver cómo nos hacemos responsables y cargos, ¿no? Y cómo tenemos la energía para no solo decir no, porque cuando uno dice que no, tiene que decir sí a un montón de cosas. Y sí, cosas para hacer sí, bueno, la antroposofía está llena. Todos los juegos y los cuentos y las manualidades que uno puede hacer con los chicos. Entonces el gran desafío es ese tiempo, a veces somos muy poco claros, porque decimos que no, pero hasta cierto punto... Por otro lado, estamos diciendo, bueno, vos y después yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero eso no está mal. Por eso de vuelta es ver esto como un fenómeno social complejo que nos atraviesa por todos lados. Por quiénes somos nosotros, por nuestros miedos, sobre lo que podemos hacer en las casas, sobre cuáles son mis prioridades, a qué hora llego a casa, cuánto diálogo hay en casa para desarrollar esto como familia. O sea que todo el tiempo está como diciendo, porque en la mayoría si hay algo improvisado es la crianza, ¿no? En los colegios, yo como médico tengo reuniones de equipo, le destino 2 horas a hablar sobre Ateneo, sobre cosas, en el trabajo, en las empresas hay reuniones de equipo para hablar sobre las cosas que hay que resolver, las importantes, pero no tenemos reuniones en casa sobre cómo gestionaron la infancia, qué libros vamos a leer en conjunto para después ir a tomar un café y hablar entre los padres sobre lo que aprendimos y leímos sobre la emocionalidad, sobre la espiritual, ¿no? Eso lo tenemos como en piloto automático. Quizás hacemos alguna actividad el domingo, vamos a la comunidad o vamos a la iglesia y después el resto. Y entonces, ni bien ni mal. Es un poco echar luz a eso para de a poco, porque si no es de vuelta volvemos al látigo. Y la idea es justamente correrse de ese lugar, saber que ya somos, porque ya estar en el lugar donde uno no tiene que conseguir algo afuera, porque lo que estamos buscando está acá. Es un cambio de conciencia, no es algo lineal. No sé si ustedes estuvieron en las charlas de Alan Kaplan. Alan Kaplan hace mucho base en la antroposofía y en el pensamiento goetheano de Goethe, y tiene un libro muy interesante que se llama Artistas de lo Invisible. Y otro libro que se llama Activismo Delicado, porque las reglas en las cuales intervenimos en nuestros desafíos hoy, de vuelta, son de otro lugar. Porque si no, terminamos reforzando muchas veces de la misma manera que prohibimos o queremos fortalecer algo y sin querer
hacemos más fuerte lo que queremos prohibir, ¿no? Porque con los chicos prohibir no está funcionando, por lo que está recibiendo alrededor, y cambia la experiencia de infancia, cambia el lugar donde nos lo pone. Yo no quiero que él a los 40 años se dé cuenta de que yo tenía razón. Es altísimo el costo para mí, no lo quiero, y por otro lado, perdemos muchas cosas, ¿no? Porque se van a dar cuenta, es como yo me di cuenta de lo que me decían a mí, que no lo entendía, y hoy sigo diciendo, ¿sabes qué? Ahora entiendo. Aparte cuando fui padre, porque si me faltaba esa parte también es muy difícil. Así que yo creo que el desafío tiene que ver con esto, ¿no? Y bueno, volviendo a Kaplan tiene un muy buen ejemplo, que esto lo presentó en un PowerPoint, una herramienta muy buena para... Y él decía, primero, ¿qué ven ahí? Un cubo, bueno. Ya no es un cubo, son rayas en un fondo blanco. Si yo esto se lo muestro a una tribu originaria del Pacífico y no van a ver un cubo. Por más que se lo pongan en un PowerPoint claro o algo, van a ver eso. O sea que ya el cerebro está haciendo una construcción cultural. Y miren lo fuerte que es lo cultural. Ustedes están viendo 3 dimensiones donde hay 2 dimensiones y ese trabajo lo dan por hecho. Y nuestro paradigma funciona así. Hay muchas cosas que ya tenemos, entonces pensamos automáticamente. Hay trabajos donde a una tribu le muestran la cara del enemigo y antes que tenga conciencia ya se le prende el área del odio o del miedo. Después él lo siente y se da cuenta, es el enemigo. Pero ya está actuando algo previo, algo que está engranado. O sea que desandar eso, para primero desandar eso uno tiene que desarrollar una conciencia observadora. Es como llegar a la zona del crimen donde uno no toca nada, saca fotos y el vallado para ver primero. O sea que de vuelta esta facultad de prestar atención a lo que está pasando, incluyéndome a mí mismo, pero con una actitud muy amable y no juzgadora. Esa es la definición, entre comillas, de mindfulness o de metacognición. Es prestar atención de manera deliberada a los pensamientos, a las emociones y a las reacciones de manera amable y bondadosa para mí mismo y para lo que estoy pensando, porque es como que yo estoy observando. Para conocerme primero tengo que observar, porque si yo digo, bueno, tengo que ser amoroso, y no voy a ser amoroso, porque primero tengo que desandar mis miedos. Para ser valiente primero tengo que entender mi cobardía. O sea que de vuelta, las emociones, yo tengo que permanecer y poder animarme a quedarme con mis emociones y darme cuenta que no pasa nada. Las emociones están ahí. Yo me levanto a la mañana y no me siento, me duele el cuerpo, y una cosa es que me duele el cuerpo, que es lo que yo siento, y otra cosa es que yo diga, ya estoy viejo, yo tengo 40 años, tengo 52 años, debo tener alguna enfermedad, no tengo ganas. Eso es otra cosa. Una cosa es lo que siento y otra cosa es lo que pienso sobre lo que siento. Y sintiendo, estamos sintiendo todo el tiempo, y encima el cuerpo está apagado, está contracturado porque está ayudando a que la mente logre lo que tiene que lograr, pensando que lo que tiene que lograr es vida o muerte. Y en realidad no es vida o muerte. Y ahí podemos hacer, también vamos a seguir con esto. Levanten la mano, traten de llegar al techo si pudieran, o al cielo, ¿no? Yo voy a ver quién llega más alto. A ver, traten de llegar y fíjense si están respirando. Este es un ejemplo perfecto de la disociación que tenemos, y cuando queremos alcanzar algo somos capaces de apagar el sentir y hasta el respirar, que es el eje. El eje de la vida y del sentir pasa mucho por la respiración. En la India dicen que la base del pensamiento es la respiración. Y ahora respiren profundamente y pausadamente 3 veces. Y fíjense cómo cambia la atención, la conciencia. Y ahora piensen en respiración, en respirar. Y fíjense qué sucede. Cuando uno piensa en la respiración sucede un fenómeno que se llama disnea fisiológica, que es hambre de aire. Con solo acordarme que respiro, el cuerpo me pide respirar profundamente. Esas son todas pausas, son distancias con la realidad. Son maneras de empezar a generar ese sentir, porque el cuerpo es donde yo siento, después está el sentimiento y después está la emoción. Y vamos a ver cómo esto se engancha con esto, ¿no? Kaplan lo que pone es esto, ¿no?
en donde él después pregunta, ¿no? A ver, acá no se va a ver, pero en realidad la diapositiva se ve mucho mejor. Acá hay una raya que me sobra, ¿no? Sí, la diagonal para adelante. Entonces él dice que hay más de dos perspectivas donde uno puede ver este cubo. Es más difícil acá porque no está tan bien dibujado. Pero en realidad una perspectiva, ¿quién la ve? ¿Quién ve las dos perspectivas? Levante la Yo mano. hasta que no pusiste la puntita vi, sí, de la forma. Pero ahora que pusiste no la puedo buscar otra vez. Hay dos miradas, sí. Hay una que, si esto está para adelante, esto está para atrás, es el frente. y yo lo estoy mirando de abajo. Sí. El otro es, este está adelante y este está atrás, y yo lo estoy mirando de arriba. Cuando uno lo tiene claro, y ahora fíjense si ustedes, ¿qué hacen para poder verlas? Porque las dos cosas no se pueden ver simultáneamente. Podemos entrecerrar los ojos, podemos como achinar, podemos cambiar, pero en realidad uno los puede ver también sin hacer nada. Simplemente mirando un lugar, y cuando uno presta atención, el clic ese no es con los ojos, es con la mente. Uno está parado en un lugar y decide pararse en otro. El default de nuestro funcionar es competir, comparar y tener miedo. Convive el paradigma con el otro, que ya soy, ya no necesito nada, estoy completo, lo voy a sentir como que me falta porque es la inercia de todo mi sistema, pero ya es la sabiduría de los años mayores, que antes pasaba solo. Cuando uno estudia lo que pasaba en la India o acá mismo, ¿no? Estas charlas las doy para el pregrado de medicina, y uno de los alumnos me dijo, mi abuela, que no terminó el primer grado, que vive en el campo, que tenía todo lo que vos describís. Y porque ella estaba con ella misma, caminaba 3 kilómetros para ir a comprar las cosas, estaba en contacto con la naturaleza. O sea, la naturaleza no va a generar nada que necesite un máster universitario para descubrir la conciencia. Está en nosotros, si no lo interferimos. Claro. Ese es el gran desafío. Cuando no sabemos pausar la mente, o le creemos demasiado, o vivimos solamente desde el pensar y no desde el sentir, estamos usando la mitad de nuestro sistema. Y lo que estamos aprendiendo ahora es que tenemos que empezar a volver a sentir. Porque el asombro tiene mucho que ver con eso. El asombro es un momento donde lo que veo me deja sin palabras. Me deja sin concepto, sin mente conceptual para definir lo que estoy viendo porque es demasiado grande. Y realmente eso viene de la naturaleza. Un atardecer, una noche estrellada, un amanecer, un glaciar, o lo que yo decide ver, una flor con ese mismo. Y ese fenómeno, el asombro, es presente, porque no hay palabra. Después sí, no traje la cámara, me gustaría mudarme acá, quiero estar con mi novia, no tengo carga, tengo que cargar, me olvidé de cargar, pero eso no está mal. Es, ¿con qué me voy? ¿Me voy con eso? O digo, uy, mira, de vuelta empecé a pensar, pero yo sigo acá, en otra perspectiva, que tiene que ver con perspectivas, es como un edificio del primer piso o el séptimo piso, ¿no? Como niveles de conciencia. Y eso yo lo puedo empezar a practicar. Yo puedo mirarme la mano y en ese instante estoy activando el sistema visual y el ver y el sentir. Al segundo siguiente empiezo a pensar, estoy viejo, mi mamá no tiene, está arrugado, no tiene. El juicio, porque es automático, la mente está diseñada para juzgar porque tiene que sobrevivir. Es una herramienta de supervivencia, pero es una herramienta. Esto es una herramienta, la uso, la tapo y la bajo, pero yo la uso. Y la espiritualidad, Steiner y todas las escuelas están llenas de estas metáforas de quién es el conductor. Hoy podemos hablar desde este lugar. O sea, lo tenemos, pero así como aprendemos a leer y escribir, tenemos que desarrollar esta facultad consciente de poder vernos incluyendo la herramienta de la mente. Si yo vivo dentro de la mente y me creo todo lo que dice la mente, y el 90% de las cosas que la mente dice no son verdad. Sí, y encima cuando dice cosas es palo, palo y palo, porque nos tiene que mantener despiertos. El tema está que la cantidad de palos determina si vos podés. El palo te puede servir para decir, bueno, me sacudo, aprieto los dientes y le doy para adelante, o el palo puede llegar un momento es que no te permite ni siquiera levantarte, porque ya te dio tanto, la sociedad te da tanto, todo es que no sos feliz y tenés que lograr eso para ser feliz o para ser alguien, que llega un momento donde uno, pero en realidad todos los que estamos acá 100% completos. Lo que tenemos que animarnos ahora o dedicarnos es a la autocompasión. Autocompasión, perdón, gratitud, asombro, curiosidad, que es cultivar.
Con los chicos trabajamos primero desarrollando las habilidades para observar, que es atención, respiración y sentir. Después, con esas herramientas, ¿qué hacemos? Y empezamos a mirar los pensamientos, las opiniones, los juicios, las críticas, pero simplemente observarlas, no tomarlas. Y ya al final es cultivar bondad, curiosidad, gratitud, amor, y que esas, después aprendés a leer y escribir solo, aprendés a hacer lo que quieras en la vida solo, si vos tenés esta resiliencia y esta capacidad interna de ver todo lo que sos y todo lo que hay siempre. Porque en realidad empezás a obrar desde un lugar donde estás conectado, hasta, entre comillas, hay atisbo de eternidad, porque ya es la conciencia. Y nosotros como vehículo somos el Homo sapiens, quizás vehículo de la conciencia, no sabemos quién va a ser el vehículo de la conciencia más adelante. Yo te decía, la naturaleza se tornó autoconsciente a través nuestro para seguir evolucionando a otro ritmo quizás. Porque es como el jardinero, estaba funcionando perfecto y dice, bueno, generemos en un organismo la autoconciencia para que pueda hacer uso de esto de una manera exponencial. Y bueno, al principio el uso lo hace para uno. Es como cuando uno le da azúcar a los chicos, deja de comer y quiere eso. Bueno, nosotros estamos atravesando esa etapa donde usamos todo y estamos maravillados de la capacidad de creatividad que tiene la mente desde lo científico, en un marco científico, la tecnología y todo. Pero hoy estamos empezando a entender que con eso no alcanza y con eso estamos poniendo en riesgo la especie. Y no hicimos nada interactivo. Preguntas, por ahí en lo que ustedes tenían como expectativa de hoy y que podemos ir a esos acuerdos o cómo se trabaja esto en un colegio, como ejemplos de cosas que están haciendo que funcionan y que no funcionan en casa, ¿no? Cómo generamos esa coherencia, ¿no? Porque esto lo tenemos encima todo el tiempo. Cómo realmente entramos a casa y lo ponemos. Ahora estamos ensayando en casa que cuando entramos hay que ponerlo arriba de la mesa. Y que si alguien quiere chequear, tiene que ir ese cuartito ahí. Pero el celular no entra a casa. Y les puedo asegurar que para mí es un asombro lo que se generó a la hora de comer, en la mesa, cuánto tiempo. Una pavada. Que quisimos hacerlo muchas veces, no nos salió porque no podíamos ser coherentes nosotros, porque los chicos se enojaban. En realidad, el chico, Otto, que tiene 14 años, recibió en este cumpleaños su celular. Podría haber sido a los 16, hay otras familias que todavía no lo tienen, o sea que uno permanentemente se está cuestionando si está bien o no está bien. De la teoría podemos hablar un montón, pero en casa tiene que ver con la idiosincrasia, con la cultura, cómo uno chequea los programas y a la vez confianza. Para mí la confianza es uno de los motores del desarrollo. Dejar que se caiga, dejar que se levante, saber que va a hacer cosas. El tema es una raya muy fina, porque esto tiene de todo. O sea, lo que está navegando acá, uno lo va a sentir con qué niño está más en riesgo de meterse en las páginas que no, y cuál es el que, de alguna manera, igual uno lo puede dar por hecho. O sea que todo el tiempo estamos en una fina raya de qué están navegando. Pero por otro lado, ya sabemos que está del otro lado de la pubertad, que creo que no es un detalle menor. Porque si la naturaleza nos hizo con capacidad de procrear, no estoy diciendo va a tener otras herramientas para entender, pero acá hay cosas que uno no las puede ni entender con 60 años, ¿no? O sea que permanentemente es un chequeo de cómo uno lo gestiona. Si uno tiene la posibilidad de revisarlo, si uno se lo revisa una vez por día, qué impacto tiene eso en cuanto a la confianza sobre yo confío en vos y si vos me dijiste esto, vos me lo dijiste, tomá o no, o seguir operando desde como un niño, en donde uno todo el tiempo, a un chico o un adolescente ya le está poniendo en duda que no te creo. Porque eso tiene un impacto muy importante en todas las edades. Y el arte es un poco saber cuándo uno suelta y tiene confianza a pesar de lo que vaya a pasar, porque esto nos va a tocar, nos está tocando con el alcohol, con las drogas, con la experiencia, con experimentar, con todo. Entonces ahí es como ahí son las bases, lo importante. Y cómo gestionamos las bases emocionales, la coherencia, porque ese aparato está ahí, ¿no? Entonces es como nosotros tenemos que estar, creo que la herramienta hoy es la confianza y la disponibilidad y poder estar ahí. Porque ese ejemplo entra, resuena. Si somos muy ambivalentes, muy incoherentes, que lo seguimos siendo, uno lo es también, pero bueno, uno va viendo. Y somos muy resilientes. En el momento que uno decide hacer un cambio, decide hacer un viaje de 3 días y llevarse a uno de los hijos y recuperar experiencias, nunca es tarde para lo que sea.
De vuelta, también somos muy maleables en la impronta que dejamos a nuestros hijos. Pero hay que estar pensando en esto sin generar una rumiación, porque el miedo también me apaga, me hace ser quien no soy. O sea que de vuelta, no es lineal, es un fenómeno social complejo y es mejor hacerlo en conjunto y desde el lugar de aprendiz. De que es como dicen, ¿no?, los humanistas, que la experiencia de educación es transversal, yo aprendo y vos aprendés. En ningún momento me pongo arriba del lugar donde yo te enseño, porque la experiencia humana la estamos construyendo permanentemente. Tengo más experiencia, pero permanentemente no es la experiencia, sino cómo la aplico y cuándo no la aplico. Cuándo puedo, en vez de intervenir, dejar que lo que tenga que suceder suceda, porque eso va a ser más importante a que no suceda. Pero es confianza en que yo lo tengo si apago los miedos, si apago el juez interior, ¿no? Pero a ver, hablemos un poco, llevemos esto a lo cotidiano, ¿sí? Sí, vos decías de prohibir no funciona con los niños, pero no estoy de acuerdo, porque eso tiene que ver con los límites. Como un niño de 6 o 7 no puede tener libertad de manejar un celular. Sí, bien entendido, sí, a eso me refiero, no es que no sirve sino como cualquier cosa que uno aplica rígidamente. O sea, es un fenómeno no ahora, construir pero totalmente. Sí, 14 años quizás, veremos. Sí. Es un poco eso, ¿no? Sí, hay edades, las edades iniciales, que yo no sé, acá hay gente que sabe más, pero esto a mí lo que me queda mucho de algunas es esto, hay cosas que uno no expone a que el chico decida qué quieres hacer. La decisión la toma uno. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, el límite es eso, límite y orden. Y también orden en el amor, porque es muy importante que ellos el afecto y ellos están seguros yo estoy seguro que yo lo quiero a mi hijo, pero muchas veces no queda tan claro en base a la cantidad de límite que yo tengo que poner y cómo estoy y mi cara, la cantidad del día, si yo lo quiero. O sea, eso es estar seguro que ellos entienden el diálogo emocional que está sucediendo en esa familia, porque entre el trabajo, el estrés, va reduciendo la cantidad de tiempo, estoy gestionando la infancia, pero no la estoy atravesando y viviendo con coherencia emocional. Mírense al espejo, mírense todos los días, mírense a ver la cara cómo ellos nos ven, qué cara ven ellos cuando nos ven, preocupados, nos ven optimistas, y es un trabajo de coherencia, de ver dónde estoy yo, para después, una cosa es poner un límite de un lugar de seguridad, lo va a sentir, y otra cosa es poner un límite de un lugar de enojo, de bronca, de impotencia, ¿no? Pero por eso es chequear estas cosas. Yo creo que, y es estar disponible, ¿no? Mi manera de ver hoy, ¿no? Sí, tener mínimamente un decálogo de cosas que sí son límites para mi cultura familiar y cómo lo manejo, ser coherente con mi pareja o con quien esté ahí, que es muy importante eso, porque a veces hay un boicot entre lo que yo quiero, mis experiencias, que pasa en casa. Mis experiencias infantiles fueron de libertad, o sea que yo no me puedo ir muy lejos de la confianza que tengo en que a pesar de todo las cosas funcionan bien, pero eso soy yo. Si yo lo quiero usar con mi hijo que es totalmente distinto, por ahí sale para otro lado, porque él está necesitando otra cosa, tiene otro temperamento, tiene otra alma, otra necesidad. Entonces ahí también es la herramienta de estar disponible. Uno usa eso, pero no es lo único, ¿no? El sentir propio. Pero sí, totalmente de acuerdo, por ahí si salió así no era la intención. Sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Eso que señalabas vos, la parte del alma que viene en cada persona, y cada persona es única, ¿no? Vos tenés 2 hijos, casi, pongamos, gemelos, mellizos, misma edad, mismo crianza, pero con espíritus muy diferentes. ¿Cómo haces, o digamos, qué herramienta creaste vos, o cómo fuiste atravesando para, con distintas edades, poder acompasar justamente ese tipo de cosas? Porque, por ejemplo, qué sé yo, tenés un hermano más grande, va a querer ver la tele, ya pasó por la experiencia de jugar con un videojuego y todo. Tu hijo también se entusiasma, le gusta. Pero, ¿cómo acordás con el adolescente que ya, por ejemplo, ya lo tuvo y aparte ya empieza a tener otra libertad y otra coherencia? ¿Desde dónde, cómo lo abordás los diálogos? Está bueno, no hablamos, o sea, de vuelta, blanco y negro, está bueno, es malo, pero en realidad depende no solo que él tenga esto, sino lo que yo estoy viendo que está haciendo aparte. Si tiene su grupo de amigos, si está haciendo deporte, si se aburre y puede crear algo, ¿no? Me va dando una seguridad de que, bueno, esto por ahí lo usa de más, de menos, pero yo veo que lo otro viene.
que eso ya me pone en otro lugar para estar tranquilo. Cuando yo veo que esto ya ha tenido un impacto, y más en los varones, porque hoy, por default, ya los chicos que nacen hoy, la sobreestimulación visual y auditiva que tienen, por cómo funciona el mundo, ha hecho un cambio entre esto que decíamos antes. La pirámide era lo físico primero y después lo auditivo y lo visual. Hoy muchos chicos están recibiendo mucho visual y auditivo y el cuerpo no lo están sintiendo de manera tan... Entonces depende mucho, y por esta cuestión epigenética también están naciendo chicos que ya son más hiporreactivos, que son demasiado tranquilos en el primer año. Cuando me ves demasiado tranquilo en el primer año, en realidad no nos damos cuenta, pensamos que duerme, que es pancho, y en realidad muchos chicos están necesitando, no están demandando lo que naturalmente demandan. No quiere decir que sean anormales, sino son perfiles que estamos viendo hoy, y más los varones, que pueden ser demasiado tranquilos. Y si son demasiado tranquilos, por día reciben un 10%, 20 o 30% de menos levantadas y de ver el mundo, de estar levantado. Así. Entonces lentamente se va construyendo, porque es toda una trama, y en esto de ver, ¿no? Un poco, a mí me sirve ver desde que nacieron para ver qué perfil tenían. Hay chicos, ya hoy, de acuerdo en el primer año, en los primeros 3 años, vos podés decir, bueno, acá voy a tener que estar más atento. O sea, hay uno que le perdono no hacer deporte, pero porque sé que después lo va a enganchar. Hay otro que... Pero el gran riesgo de esto es el miedo y el pensamiento que yo tengo. En el momento que yo tengo una preocupación por el futuro de mi hijo, yo ya no estoy más presente, porque cada vez que lo miro, mi mente está viendo el problema y no que ya está. Entonces hasta se le agrega esa complicación cuando empezamos a hablar de mirarlos y prevenir, porque tiene que ser con esa flexibilidad de que uno está, no sé, lo espiritual da mucha herramienta para poder ver las cosas de un lugar donde es como la frase de Jalil Gibran: tus hijos no son tus hijos. O sea, vos estás ahí gestionando, y si crees que sos un alma, bueno, te toca vivir este momento, pero vos estás ahí, no es tuyo, o sea que sos alguien que colabora, si uno lo tiene, si no lo trabaja, y si no, es un poco esto, poder ver objetivamente los perfiles de cada chico y generar, en ese caso, es la convicción, es como decíamos, si la convicción mía es que no te hace bien, y este va a perder esto, y bueno, mirá, esto va a ser así a partir de ahora porque estamos viendo esto, y sabemos y no sabemos, el médico dice porque tenemos, es como fumar. Es decir, bueno, listo, se acabó, ya tenemos el riesgo. Hace 5 o 10 años atrás era más ambivalente, hoy ya hay videos, ya hay información, ya hay datos de investigación, y al otro ver cómo entre comillas, o sea, generamos otra actividad o una compensación de calidad, de interacción, de vínculo, para ver, pero va a haber desacuerdos, va a haber enojos, que hoy no lo va a entender, pero lo va a entender más adelante. Esa es por ahí. Bien. Es una manera de verlo. Y también en algunas es difícil, ¿no? Porque yo cuando trato de hacer algo nuevo, mi hijo sabe que vine de un curso, vine de algo, pero entonces es como cuando vuelvo de la charla ya soy inimputable en casa, ¿no? Me digo yo, papá, todo no tiene que ser un aprendizaje, me dice. Todo es filosófico, entonces ya no, por suerte está mi mujer que le cree más, pero a mí ya no me cree. Entonces el gran desafío es cómo, porque si yo armo una reunión en casa para hablar de algo, igual, o sea, va a escuchar mi hija, pero yo ya estoy puesto en un lugar donde tengo que remontar ese lugar, claro, porque fui demasiado maestrito quizás. Entonces depende de si uno puede tener esas reuniones en donde uno en su momento uno siempre prueba estas cosas, ¿no? Bueno, todos los viernes a la tarde nos vamos a juntar para decir, bueno, ¿qué hicimos bien esta semana? ¿Qué les gustaría cambiar? Nunca les llegamos a hacer, ¿no? Uno lo piensa, hay familias que son muy prolijas que lo logran hacer, pero realmente destinarle tiempo a ver qué identidad tenemos como familia para que esos temas se dialoguen en casa, porque somos un equipo, hoy es por ti, mañana por mí. Bueno, hoy vemos esto, quizás no lo vas a entender, pero papá y mamá hoy piensan de esta manera. Y cuando esas cosas son coherentes y generan enojo, pero el enojo a los chicos se les va. Cuando no son coherentes es el tema, ¿no? Que a veces esto y cuando hay mucha información sobre cómo quiero criar a mi hijo, nosotros pasamos por las etapas de los juguetes de lana, los juguetes de madera, el vegetariano, el crudo, el todo, y todo el tiempo era como algo que no salió de una evolución natural de cómo venía la familia. ¿Viste esto? Está buenísimo, bueno, lo imponen. Y ahí es donde se genera como algo no coherente, porque lo estás haciendo no de una evolución natural, y estás tratando de ser bueno, y hoy tira un vaso y está bien, y mañana tira un vaso y sos una furia.
Entonces no sabe, no te conoces. Para ser coherente no quiere decir ser solo amoroso, es coherente en el enojo y quién sos. Yo sé que sos un malhumorado, entonces te veo así, voy para allá. Pero si yo te veo bien y de repente te sale todo el mal humor, no me das herramientas para saber quién sos, y yo vivo en puntita de pie en casa y estoy en alerta y estoy confundido. Entonces, en toda la cultura, y yo lo veo en la cultura antroposófica, porque hay mucha presión sobre lo que tiene que ser y dónde estás vos en tu recorrido de autoconocimiento emocional. Entonces se da esa confrontación, ¿no? O sea que mejor ser quien es uno y sobre la base de eso trabajarlo y que ellos lo vean, porque eso ya te permite saber. Entonces, pero bueno, es esa co-construcción. Gracias. Yo pensaba también como qué nivel de registro tienen ellos de esto a lo que acceden y hacen uso. Yo en casa también tengo dos más chiquitos, tengo una que queda muy pegada y otro que no, y él bien, claro, él veía mucho contraste entre lo que pasaba en casa y entre otras casas, y me decía, de ver lo que pasaba en otro lado, me decía, con 6 años, mamá, el alma sabe que esto hace mal, pero no se puede contener, va y lo agarra, ¿no? Hablando del celular. Entonces yo dije, ya está, con él ya está, o sea, suelto, porque si él pudo registrar eso, ya está todo logrado, ¿no? Como fue, me generó alivio que él pudiera percibir algo que es tan real, ¿no? Porque sí, es una conducta medio adictiva la que tenemos con esto de la tecnología. Sí, los chicos es el límite, y los varones de 14, por más que uno quiera trabajar la responsabilidad, mi experiencia es que todavía no tienen, los trabajos dicen que el lóbulo frontal a esa edad no está maduro como para poder tolerar la frustración y postergar la gratificación. O sea, por más que le digan, lo van a ir a agarrar una y mil veces, uno va a tener que volverlos a donde tienen que poner, al límite. El tema es como no pensar que yo, porque se lo diga una o 50 veces, lo tiene que aprender, porque el gran desafío es lo que viene después. Es como terminamos muy lejos de quienes somos, porque es, ya te lo dije, no puede ser, no aprender, es lo que decimos. El otro día en una reunión de padres, también de un grupo de prácticas de atención, una de las psicopedagogas dijo, estaba ayudándole al hijo, y el hijo dijo, soy un tonto, no sé nada, o nunca sé nada, o siempre hago lo mismo. Digo, ¿por qué no? Le dice ella, ¿no? ¿Quién te dijo eso? Vos. Porque en esos rosarios que largamos cuando perdemos paciencia, porque el límite va a tener que estar, una y mil veces vamos a tener que poder hacer las cosas. Dame el celular, y vamos a ponerlo acá, él va a decir de todo, te va a decir de todo, listo, y uno sigue. Y tratar de evitar es todo el resto que viene, que vos sos, vos no sabés, no podés, no vas a lograr, ¿por qué no haces esto cuando hoy lo puedes hacer y mañana no? Es como empezar a ver eso y saber que vamos a tener que decir las cosas 1000 veces. Y entonces no es no tener expectativas, es tener una actitud que es coherente con hacer las cosas que considero que están bien, pero sin la expectativa del resultado. Es como soltar, ¿se entiende? Es como los valores son incondicionales. El amor es amor a la vida, no es yo amo esto porque eso me va a dar amor a cambio, que es la manera en la que todo el tiempo funcionamos. Yo hago algo y tengo la expectativa que voy a lograr esto, y esto por ahí no lo logro al día siguiente, pero sí lo logro en 40 años, que se va a dar cuenta cuando él críe. Y la infancia tiene mucho que ver con esa confianza, con una y otra vez estar en ese lugar de coherencia y de ternura, y que estas cosas nos generen ternura, y que nos acordemos de nuestra infancia y no reaccionemos como si vos haces esto quiere decir que vas a terminar siendo un drogadicto o vas a tener... No tiene nada que ver, es lo que está pasando ahí todo el tiempo, porque lo que nos hace reaccionar es el miedo que tenemos a que si no controlo esto se va a convertir en aquello. Eso no lo predecimos, no lo controlamos. Lo único que podemos hacer es que esa situación sea lo más clara y desde el lugar más saludable posible mío, no reactivo. Lo reactivo es generalmente miedo a algo que va a pasar si yo no hago esto. Y yo, ahí es donde la embarro. O sea, es hacer lo mismo, pero desde otro lugar. Y sabiendo que eso es parte de toda la letra chica que no leímos cuando firmamos y encargamos, y tiene que ver con eso. Al inicio vos hablabas de que en la experiencia viendo determinadas patologías podrías decir a qué edad habían empezado a utilizar los aparatos. ¿Eso se
¿Lo podés ampliar un poco más? ¿Eso está visto, está estudiado? Yo hablo, a mí me llegan los casos más, o sea, por alguna razón y por el lugar, por cómo me formé y por los lugares donde trabajé, me llegan muchísimos chicos con lo que hoy se llama TEA o TGD. Y el TEA que yo veía cuando me formé hace 25 años atrás no es el mismo del de hoy. Los chicos antes alineaban autos, miraban ventiladores de techo, miraban el lavarropa, hacían un montón de cosas que hoy ya no las hacen. Porque en realidad lo que nos dice el TEA en realidad no es una entidad, es una manera de procesar. Son los chicos demasiado tranquilos, que este sistema visual y auditivo recibe mucha información inicial, pero sobre una base, no es causado. Entonces, hoy yo, en esos chicos que por ahí sin querer a los 6, porque en realidad ese es el tema, no es algo que uno hacemos, todavía falta, así como los cigarrillos, estar muy atentos, y los médicos también, que todavía no saben esto, porque hay una ambivalencia sobre, bueno, que mire, va a aprender, y no está aprendiendo. Determinados chicos, más los varones. Entonces son los chicos que son muy visuales, y por eso se dan 4-1 generalmente. El diagnóstico de TEA y muchos diagnósticos se dan mucho más en varones que en mujeres. Porque el sistema, si uno ve la evolución del sistema visual y la tarea diferencial que tenía la mujer y el hombre de hace 400.000 años o 1 millón de años atrás, está modificada por la función biológica. Uno tiene que salir a procurar y la otra se queda cuidando y criando. O sea que uno tiene que tener un GPS de cuando se va por 3 días caminando, tiene que saber cómo volver, a dónde tiene que volver. O sea que el sistema visual está muy, muy desarrollado, pero es muy sensible. Entonces los varones se quedan y los hombres, nosotros nos quedamos así en el televisor, y es ahí uno puede estar todo el tiempo. Entonces es ver, hay varones que no, las chicas pueden mirar, las chicas miran y después siguen, van a hacer, es otra función de lo que uno ve, ¿no? Pero hoy yo creo que, más allá de ese comentario mío hablando de lo más severo, hoy todos los tenemos que no exponer. Lo que dice la literatura es hasta los 2 años. De los 2 a los 6, 1 hora, y de los 6 en adelante 2 horas, y que la computadora no debería aparecer antes de los 6 años, que en realidad para mí no hace falta. O sea, no hay nada que le gane a la riqueza de la interacción humana, del aburrimiento, de la creatividad, del juego, de estar en la naturaleza. O sea que ahí lo podemos estirar todo lo que querramos. Si uno procura todo lo externo y todo esto que estamos hablando, no habría tanto tema con esto que vos planteas. O sea, puede servir, ser bueno, y que en determinado tiempo... Yo creo que, o sea, sería un lugar intermedio para pararse, ¿sí? Como que uno tiene que estar viendo qué programas, para qué, o sea, no me pararía, porque hoy es muy difícil y genera mucha culpa también. Y hay muchos chicos que sí, que aprenden de lo adecuado. Es como de vuelta la resiliencia, que es mirar qué recibió que lo ayudó, es ver cómo hacer un uso, cómo poder, porque decir no sería irreal. Pero si uno va a la esencia, sí, o sea, pero no tenemos el campo, el caballo, el laburo, el padre presente todo el tiempo, feliz, sonriente, creativo, haciendo todo. Si nos ponemos ahí nos vamos a sentir mal todo el tiempo, porque no llegamos a eso. No podemos, no llegamos. Entonces la idea es ver en la coherencia y en la construcción de los acuerdos, de la comunidad. No sabría qué impacto está teniendo esto. Sí que hay libros que dicen que está poniendo en riesgo, ¿no? Porque esos primeros 3 años son la base de la inteligencia y la resonancia emocional, y hasta después la capacidad de poder acceder a lo espiritual. Y si eso queda muy interferido, y estamos interfiriendo con los procesos de empatía, y yo necesito poder verte y sentirte. Y los grados extremos, que antes se llamaba teoría de la mente o falta de empatía, estaban muy asociados a los chicos con TEA, que se decía que el cerebro no lo tenía, y en realidad lo pueden desarrollar, pero tienen que estar a mayor complejidad de un TEA, tiene que estar mayor cantidad de tiempo por día con gente. Hablábamos hoy, ¿cómo puse yo? Necesidades anímicas especiales. Sí. Cuando tienen eso, tienen que estar con personas con desarrollo anímico especial o superlativo, que estén realmente activamente trabajando sus capacidades anímicas, para que su capacidad anímica sea la que vuelva a completar lo que te está faltando. Y eso tiene que ver con el trabajo de las emociones, que en realidad esto es para, en realidad es para eso, es la educación. O sea, enseñar, hoy por suerte se está reviviendo, y la mayoría, hoy la educación está en crisis, pero se está pensando
muy parecido a lo antroposófico. Los chicos van a tener 1 o 2 horas de habilidades, matemática, lectura, y el resto del día talleres, y trabajo en equipo, inteligencia cooperativa, y gestión de grupo, y capacidades o competencias globales, ¿no?, que se están llamando, que tienen mucho que ver con la atención plena, con la capacidad de resonar empáticamente y compasivamente con el otro, con las necesidades del otro, con la formación del carácter. O sea, todo lo que se habla desde las miradas educativas o pedagogías alternativas, hoy es lo que se está hablando. Hasta PISA va a evaluar qué son estas pruebas. Creo que para el 2018 tiene que ver con la dignidad humana, tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la empatía, cómo evaluar eso en una escuela para ver si lo está pudiendo incluir o no en sus programas. Sí. Yo no soy madre, pero cuidé a un nene hace 2 años, que casualmente hace 1 año le diagnosticaron TEA, y yo desde el primer momento, no sé si es porque lo viví en mi casa, pero el chico no hablaba, no enfocaba, estaba mucho tiempo, tenía 2 años y medio, estaba todo el tiempo delante del televisor. Entonces yo les dije que en el horario que yo estaba trabajando, que por favor, si me autorizaban, yo no quería prenderlo, el televisor. Eran 8 horas que estaba trabajando, por lo menos los 6 primeros meses hasta que empezó jardín, estaba conmigo, y entonces de alguna manera yo decía, pero no tiene ni el sonido, las vocales, ¿cómo va a poder armar una palabra si no tiene? Y entonces, bueno, de alguna manera fui trabajando eso, ¿no? Para mí era importante empezar por la mirada y bueno, conectar. Y desde ahí empezamos a hacer, desde el dibujo, los rompecabezas. Yo sentía que él, como que toda esa información que había tenido en tanto tiempo, le estaba bajando a través de los dibujos sin saber, sin poder interpretar qué estaba haciendo, pero yo veía que disfrutaba de los trazos que hacía, los colores que elegía, y después, bueno, también incorporar las caminatas, y bueno, a los 6 meses... Es reconexión, ¿sí? Sí, es reconexión. A los 3 meses ya más o menos iba diciendo algunas palabras. Él mismo se encontró, pues se me ocurrió empezar con las vocales, a repetirle las vocales, ponerle la mano en la garganta, nada, algo como enganche, como para que él... ¿Qué edad me dijiste? ¿3 años? 2 años y medio empecé, y bueno, después él tenía... Bueno, lo que describiste vos es cómo hoy se está abordando los tratamientos, desde un modelo muy intervencionista, que necesitan sistemas muy intensivos de educación, de contenidos, pero no de humanidad. Claro. Hoy los abordajes van, que apenas uno identifica un chico que se está desconectando, es poder durante muchas horas por día, poca gente, pero que pueda modelar lo cotidiano y despertar de vuelta el que quiera mirarte, el que quiera estar con vos, Sí. y a la vez cómo empezar a volver a encender lo que es la imaginación, ¿no? Claro. Porque lo que... ¿Cuántos de ustedes vienen de un ambiente antroposófico? Levanten la mano. Porque por ahí yo doy por hecho pensando que estamos acá. Levanten bien la mano si veo... Ajá. Bueno, en la antroposofía, ¿no?, que es la mirada pedagógica de Steiner, la imaginación, ¿no?, y hoy se habla mucho de imaginación. El otro día veía que imaginación, no sé si es verdad, viene de magia, ¿no?, y tiene la capacidad de crear realidad, ¿no?, con esto, que en realidad es un instrumento para crear realidad a través de la imaginación. El cuidado de esto es muy importante, ¿no?, de qué imágenes reciben los chicos a qué edades, porque una vez que ingresa una imagen de un determinado concepto o hasta una palabra, muchas veces toma preponderancia por encima de la capacidad creativa cuando uno ya tiene un modelo interno de Blancanieves o de cualquier imagen, ¿no? Hay un ejemplo de Krishnamurti, de que él describe que cuando un bebé mira por primera vez algo que da vueltas y hace piruetas en el aire, cada vez que ve algo se asombra, porque tiene formas distintas, colores distintos, actitudes distintas, pero en el momento que el bebé aprende que eso es un pájaro, ya ve pájaro, no ve la pluralidad y multiplicidad de cosas distintas que tiene. Entonces, tanto la palabra como la imaginación y el juego son situaciones que nos ayudan a permanecer en esa etapa simbólica, sin conceptos, en donde hoy se llama inteligencia divergente, que es la capacidad de pensar sin temor a que esté bien o esté mal o haya un ridículo. Y es lo creativo, ¿no?
Y hoy, por suerte, en lo tradicional se está replanteando. Esto cuesta, porque está el miedo de que si vos no sabés esto, el vecino sabe más y va a conseguir el puesto, porque tiene 3 años, pero ya estamos pensando en si va a ser el CEO de no sé qué empresa o de qué lugar, o cuántos idiomas va a hablar. Entonces, por eso tenemos que empezar antes, para que él tenga antes que el otro. Un pensamiento todo el tiempo, una carrera. Y en realidad, por suerte, hoy estamos viendo que hasta los 6-7 años la idea es conservar estas capacidades, porque son la base de la inteligencia emocional, de la base espiritual, de la convivencia, de la empatía, de la compasión. Así que gran parte del tratamiento de cualquier niño es ver cómo están esas capacidades, y si no están sólidas es volver a regenerarlas, tirarse al piso y jugar juego imaginativo, jugar ¿sí? A lo que sea juego que lleve a que ese juego tenga una trama emocional que pueda ser amplia. Una trama emocional puede ser ping pum pam, se pelean y tiran, o una trama emocional puede ser el bueno, el no bueno, el que después se lastima y a pesar de que no es bueno lo ayuda y después lo lleva al hospital, le pone una curita, le duele mucho, llama al médico. O sea, hay una trama, y cuanto más amplia y más profunda es la trama, más rico es el mundo interno de ese niño, que tiene que ver con que él esté expuesto a tener tiempo libre para que estas cosas, que de 2 viromes pueda estar 1 hora jugando. Y no son viromes, en su mundo interno está haciendo toda una trama, ¿no? Y eso es aplicable al resto de la vida, ¿no? Uno nace ya, yo tengo un nene con TEA, nace con esa predisposición a TEA. ¿O no? Sí. Nace con esa predisposición, y hoy lo que está sucediendo, se le sumaron muchos factores de riesgo, que son los factores de riesgo que se le suman a la crianza en general. Nosotros muy desconectados, los chicos a veces en riesgo en lo visual, más un mundo guiado hacia lo... Antes, cuando no había esto, los chicos estaban mucho tiempo en la cuna, y si tenía un ventilador de techo, o si estaba siempre en el mismo lugar, o tenía un móvil, como el sistema propioceptivo por nacimiento y el táctil y vestibular no le generaba información y molestia, no llamaba, no sentía el hambre porque no lo registra, porque está como hiposensible a registrar las señales del cuerpo. Entonces puede estar mucho tiempo despierto, pero el sistema visual y el auditivo son sistemas abiertos. Yo no tengo que estimularlo para que esté incorporando información. Entonces tengo que estar atento a qué está incorporando, porque los demás depende de que yo te agarre, te amase, te lleve, te tire para arriba, te haga cosquillas, y si está demasiado tiempo, estos siguen avanzando, pero estos no están recibiendo el alimento que necesitan para estar todos al mismo nivel. Entonces lo que uno veía era chicos que se paraban en la puerta y miraban así, porque estuvieron mucho tiempo recibiendo contrastes, o viendo el ventilador del techo. Entonces cuando caminaban se iban a lavarropa porque se habían fascinado con lo que giraba. Pero hoy ya no los vemos más esos chicos. O veían el móvil todo alineado, entonces cuando ellos caminaban alineaban cosas porque se habían hecho un patrón de cosas alineadas. Y hoy yo ya no veo más. Eso lo veía antes, hoy ya veo chicos que están así, o que caminan en puntita de pie y están reviviendo en la memoria visual lo que tienen, porque la memoria visual es muy fuerte, y los chicos pueden ver de la A a la Z una película entera con todos los diálogos, y lo repiten y lo tienen adentro, entonces no necesitan nada, y uno los ve caminando, pero porque no están integrando esa información con el resto de las emociones, que ahí es más complejo, te ocupa más lugar porque tu cerebro tiene que hacer más trabajo. Y la capacidad visual para memorizar, si solo lo que hace es memorizar sin leer lo emocional, pueden aprender de memoria No se sabe las palabras. Bueno. Tiene 5 años. Sí. Las tablas de memoria con el abuelo. Para el abuelo es algo extraordinario, pero no es extraordinario. Pero por suerte hoy es muy dinámico. O sea, nos corrimos del lugar donde el TEA era un diagnóstico de por vida. Es algo que nos exige estar ahí con presencia, ¿no? Y vínculos que generen esto, ¿no? Y ver qué es lo importante, cumplir con la currícula escolar o ir a las bases de su desarrollo emocional, independientemente, que si uno lo fortalece, el resto se enciende a su manera solo, por ahí desfasado o no, pero se enciende. Es volver a que él quiera estar con nosotros. Porque si está mucho tiempo solo, todavía está en un lugar donde yo cumplo con lo que vos me pedís, pero cuando tengo tiempo yo prefiero estar solo. ¿No? Es como que todavía eso es como si yo estoy leyendo un libro en una plaza y viene un amigo y me dice vamos al cine. No, yo estoy leyendo mi libro, estoy perfecto. No, vamos, hasta que, bueno, vamos al cine, pero la próxima vez que yo lo vea
no me voy a sentar ahí, o cuando vea me voy a ir a otro lado. Y a muchos chicos les pasa lo mismo. O sea, aprenden, hacen lo que nosotros queremos, pero aprenden a hacer, a cumplir la demanda del otro y no a desarrollar. Y esto pasa en el desarrollo típico también, ¿sí? Somos muy de querer que ellos cumplan en vez de cuál es tu potencial, qué te gusta. Y eso es todo un desafío en las familias. Si te nace un chico que quiere ser bailarín y vos sos jugador de rugby, ahí, si vos no estás trabajando eso, no va a haber un desencuentro. Y la realidad es ver cómo uno permite que eso se desarrolle.